Hay que preguntarse qué gráfico intradía es el que debo mirar. 1 minuto, 5 minutos, siempre pensamos eso. 1 minuto, 5 minutos, 15, 30, pues ninguno de ellos. El más eficiente no es ese. Desde 1985 siempre he estado haciendo intradía, entre otras muchas cosas, y swing trading y largo plazo y un poco de todo. Pero intradía siempre ha sido una constante en mi vida y por lo tanto me he leído absolutamente todos los estudios que se han publicado desde entonces y ya ha llovido mucho, pues tanto como 40 años, ¿no? Y tengo muy clara la conclusión, no les voy a aburrir con estudios larguísimos, denlos por leídos por mí y ya está, y se ahorran el rollo. Los gráficos intradía más eficientes, los que menos ruido tienen y los que más nos van a poder guiar bien son los gráficos de ticks. De ticks. Un tick es un cambio. Por ejemplo, el SP500 futuro, pues imagínense que está a 5.709 y se cruza un contrato que repite a 5.709. Eso es un tick. O hay 100 contratos y en el cambio siguiente se negocian 100 contratos a 5.710. Eso también es un tick. Es indiferente del número de contratos. O si baja, o si sube, o si repite, da igual. Cualquier transacción de un contrato a infinito es un tick. Cada transacción individual. Bien, hay plataformas de análisis técnico, pues la mayoría de las avanzadas, como puede ser esta que tengo yo desde siempre, la de por real time, que te calcula un gráfico de ticks. Por ejemplo, en el SP500, que es un producto con muchísimo volumen, por ejemplo, en el SP500, que es un producto con muchísimo volumen, el gráfico de ticks lo vamos a tener que poner bastante amplio. En un producto como puede ser el futuro del DAX, que a mí me encanta para hacer intradía en la mañana europea, que es cuando mejor se mueven los mercados, sobre todo a primera hora, pues tendríamos que usar un número de ticks más bajos. En esos estudios que les he citado antes se demuestra que como hay muchas máquinas de alta frecuencia metidas en el mercado de intradía, en todos los productos, esto que estoy diciendo estoy poniendo como ejemplo los futuros, pero evidentemente pues se puede aplicar a cualquier producto, CFDs o todo lo que queramos, ¿no? Pero vamos a seguir con el ejemplo de los futuros, que es donde más me he movido yo. En esos estudios se ve que lo que menos ruido tiene no es, como decía, ni 1 minuto, ni 5, ni 3, ni 2, porque esos son unidades forzadas de tiempo. Cuando se trabaja un poquito más a largo plazo, simplemente con swing trading, ya esos de minutos no te queda otra que usarlos, aunque son medidas forzadas de tiempo, pero en el intradía rabioso, donde todo es mucho más ajustado, estos estudios demuestran que lo mejor es usar gráficos de ticks basados en los números de Fibonacci, porque son los que se ponen las máquinas. ¿Cuál es la serie de Fibonacci? Pues aquí la tienen. ChatGPT me ha dado toda la lista, no sé hasta dónde llega esto. Como mínimo tenemos que pensar en productos que se mueven poco, en 34 ticks, 55, 89, 144 es una cifra que suele funcionar muy bien. Por ejemplo, en el futuro del DAX funciona muy bien. Y en productos como el SP500 futuro, habría que irse según en qué franja horaria. Por ejemplo, por la mañana podría funcionarnos bien un 144, 233 o 377 ticks, pero en el horario ya normal habría que irse seguramente a 1597 ticks, porque si no se mueve demasiado. Si yo pongo un gráfico de ticks, de 144 ticks, por ejemplo, en el futuro del DAX, como vemos, cuando el mercado se mueve mucho, es decir, desde las 8 de la mañana hasta las 10, como ven, me dibuja muchas velas, porque hay mucho movimiento. Pero cuando el mercado se queda muerto, que en Europa esto pasa a media mañana todos los días, entre las 11 y la 1, como ven, no me dibuja prácticamente velas. Miren cuántas velas me ha dibujado de 9 a 11 y qué pocas velas me ha dibujado de 11 a 1, prácticamente nada. ¿Por qué? Pues porque lo bueno del gráfico de ticks que es realmente un gráfico de volumen y de precio, ambas cosas mezcladas. Si no hay movimiento, como pasa de 11 a 1, no me dibuja velas.
Si hay mucho movimiento, pues por ejemplo cuando vuelve a abrir otra vez Wall Street a las 3:30, pues vuelve a haber mucho movimiento, me vuelve a dibujar muchas velas. ¿Para qué quiero que me dibuje velas en periodos en los que no se mueve nada? Cosa que va a suceder indefectiblemente si nos colocamos gráficos de minutos. Es lo que tiene el intradía. En swing trading ya estás usando gráficos de más plazo, 1 hora, 4 horas. Todo este efecto se diluye, el efecto de los laterales a lo largo de la sesión donde no se mueve nada. Pero en intradías es absolutamente decisivo. Si yo ahora quito esto, recuerden todas las velas que había dibujado de 9 a 11 y las pocas que había dibujado de 12 a 2. Si yo ahora pongo un gráfico, por ejemplo, de 1 minuto, le creo una medida artificial de tiempo, esto te tiene que dibujar una vela sí o sí, bueno, pues de 9 a 11 te dibuja también bastantes velas y de 11 a 1 te va a dibujar también un porrón de velas. Pero ¿qué ha pasado realmente de 11 a 1? Pues, por ejemplo, de 11 a casi 12 no se ha movido prácticamente absolutamente nada, esto te ha estado dibujando velas artificiales, laterales tremendos que lo único que te van a hacer es confundirte, el mercado no iba camino de ningún sitio y como vemos esto es poco eficiente. En el caso del SP500, en la primera parte de la sesión, como ven, un gráfico de 144 ticks no está mal, ya cuando llega quizá un poco exagerado, habría que subir a 233 o una cifra incluso superior. Pero cuando llega el periodo en el que se mueve poco, pues también se mueve poco dibujar muchas menos velas. Pero claro, a la hora en que esto está ya con el mercado regular abierto, como ven, es una barbaridad. Tendríamos que irnos pues a 1597 ticks, por ejemplo, que aquí ya nos sale pues un gráfico a esas horas con un movimiento pues más razonable y aún así va muy rápido, ¿eh? Incluso se podría pensar en subir, pero bueno, más o menos está razonable. Como ven, observen como en este gráfico de ticks, por ejemplo, pues cómo se respetan escrupulosamente las bandas de Mogilev, que tanto me gusta a mí tener puestas, cómo se para aquí, se para en la inferior, cómo respeta la media de 200, pero aquí tienen un gráfico más real. Si hay mucho volumen, se va a mover mucho, va a dibujar muchas velas. En un dato de empleo, de repente te va a dibujar aquí tropecientas velas en la reacción inicial. Vamos a verlo, porque precisamente hubo dato de empleo el último día. Pues aquí se da el dato de empleo y dibuja muchas, lo que pasa es que aún no está el mercado abierto. Si no se mueve el mercado, pues fíjense en un gráfico de 1597 ticks, en este tramo de aquí que se movió muy poco, pues apenas nos dio velas. Es mucho más eficiente para el intradía trabajar así. Se puede llevar una sorpresa, que su sistema de especulación falle mucho con un gráfico de 1 minuto, de 5 minutos, donde le forzamos a esa medida artificial de tiempo, y cuando empieza a pasar a gráficos de ticks, sobre todo basados en números de Fibonacci, pues le va a funcionar mejor. Incluso si no quiere poner números de Fibonacci, ponga al alzar de 500, 1000, los que sean, pero pase a ticks, le va a ir bastante mejor en el intradía. Y para el swing trading, bueno, pues evidentemente aquí los gráficos de ticks no tienen ningún sentido porque hay que irse a más largo plazo, pero también piensen en una cosa. Ya hace ya mucho tiempo que el mercado se ha vuelto muy frágil, es el más frágil de la historia. No valen las mismas reglas que teníamos a lo mejor pues hace 20 años. El mercado en los últimos años ha cambiado mucho de forma de comportarse. Entonces, para un swing trading eficiente ya no nos valen los periodos de horas que se usaban tradicionalmente, 8 horas, 12 horas, eso ya es demasiado. Va demasiado rápido y demasiado frágil, muy diferente a como iba antes. Entonces, lo más recomendable es moverse en algún lapso de tiempo entre 1 hora y 4 horas, no más. Ahí en medio está un poco la virtud. Si quieres ir más rápido 1 hora, si quieres más lento 4 horas, como mucho. Y ya es mucho, cada vez hay que bajar más el plazo de tiempo y puede que terminemos teniendo que bajar de esos gráficos de 4 horas como mucho y hacerlo más rápido. Bueno, son algunas reflexiones sobre qué gráficos son los mejores tanto para intradía como para swing trading.